la presidenta de los jóvenes de nuestra congregación, pues para mí era como mi hermana. Y se quedaba en casa, dormía con nosotros, conmigo. Pues un día, un 31 de diciembre, pues nos enteramos que mi papá pues pecó con ella. Automáticamente mis hermanos se apartaron. Mi mamá no se apartó, pero se retuvo por el sufrimiento, el bochorno, la pena. Ese noviazgo fue algo que algunos cristianos decían, 3 meses le damos porque ese va por los panes y los peces. Y aún me criticaron, qué error tú vas a hacer, Doris. Yo decía en mi casa, como una joven de su casa se va a casar. Y era que lo estaban viendo de su vida pasada. Dios habló y le habla y le dice, porque vienen 5 saetas. Las 5 saetas te van a herir, te van a encorvar, pero no te van a tumbar. Y ya la primera salió. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios les bendiga de manera especial. Bienvenidos a una nueva edición de Dios me hizo libre por aquí, por Maranata Radio Ministry, por Maranata 911 TV. La gente que nos ve a través de YouTube en el canal de Héctor Delgado, ahí va y revisita todos los contenidos de cada episodio, de todo lo que está ocurriendo a través de Maranata 911 TV. Gracias por acompañarnos, por compartirlo y por darle like a cada uno de los episodios para que otras vidas, ¿verdad? Sean ministradas. Comparte lo que eso es bien importante. Hoy en esta edición de Dios me hizo libre tendremos un testimonio poderoso, una sierva del Señor que nos va a contar, ¿verdad? Su trayectoria, ¿verdad? Su formación y su trayectoria ministerial y cómo en cada escenario de su vida Dios hizo momentos o permitió momentos para glorificarse y ella poder decir, hoy soy libre. Y nos acompaña la pastora Doris Otero en esta edición de Dios me hizo libre. Te bendiga, pastora. Amén. 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 Qué bendición que esté con nosotros, ¿verdad? En esta ocasión, como siempre digo, esto es un testimonio, ¿verdad? De lo que Dios hace en una vida que marca un antes y un después. Pastora, para que la gente, ¿verdad? Le vaya conociendo, ¿verdad? Sé que hay un sector que le conoce, pero para la gente que nos va a escuchar por primera vez, para que se pueda presentar y decirnos de dónde viene la pastora Doris. Dios le bendiga a todos. Es un privilegio por esta oportunidad que Dios nos concede. Mi nombre es Doris Otero, pastora de la iglesia en Acoré, misionera. Estamos ubicados en el sector Brisas del Plata del pueblo de Dorado. Y le damos gracias al Señor, el privilegio que Dios me concedió de nacer en una cuna cristiana y que pues gracias a Dios y a su misericordia, ¿verdad? Que nunca me aparté. Aunque vinieron batallas y luchas, ¿verdad? Pero por encima de todo pronóstico del enemigo, pues hasta el día de hoy le damos gracias al Señor, pues hemos podido permanecer. Amén, que Juan, y vamos a ir conociendo sobre eso en el camino. Y queremos conocer, pastora, ¿dónde nace? ¿Dónde se cría esa niñez? Amén, yo nací en Bayamón. Amén, soy hija segunda, somos 3 hermanos. Y luego de unos añitos, pues nos trasladamos a Vega Baja, que todavía pues ahí residimos. Amén. Y mis padres, pues como le dije, cristianos, nos enseñaron el amor, la misericordia de Dios. Mi padre era bien estructurado y nos enseñó orar, ayunar, ofrendar, diezmar. Fue algo muy bonito. Que viene de un hogar que Cristo era el centro. Exactamente. Qué bendición, ¿verdad? De una forma poder decir, nacer en un hogar rodeado de la presencia de Dios y de ese amor familiar. Quizás en estricto en algunas cosas, pero en verdad es disciplina para madurar que más adelante uno agradece. Aunque quizás hay momentos en la niñez que uno está un poco ignorante y ciertas cosas uno como que no la entiendo, quiero ser más niño, quiero ser más, divertirme más, pero uno va aprendiendo que, ¿verdad? En el camino, Dios lo que está es formando un instrumento para utilizar. ¿En qué iglesia creces? ¿Dónde nacen en su familia? ¿Siempre eran del evangelio, toda tu familia? Sí, exacto. En Vega Baja, pues era cerca de nuestra casa. A pie no podíamos ir. Y tuvimos unos años, el pastor era Ángel Valentín. Ellos mueren y la iglesia pues pasa a otro pastor y tuvimos que mudarnos. Y ahí salió para Breña, otra congregación,
que fue, ahí estuve hasta de 17, 18 años, que entonces por la situación que pasó mi familia, porque hubo un divorcio, Ajá. pues entonces por falta de transportación, pues me mudo a la iglesia de mi novio y es donde actualmente pues por el paso de 36 años, Gloria a Dios. en octubre que cumplimos, ¿verdad? Como pastor de esa Qué congregación. bendición. Pastor, ¿y esa niñez cómo era? ¿Fuiste una niña feliz? Sí, fuimos muy felices. Mis papás fue estricto, porque te digo que era bien estricto, pero nos amaban, nos sacaba a los sitios, la iglesia, tú sabes. Era algo bien hermoso, pero desconocíamos que el Señor le había hablado a mi padre Ajá. de una trampa que el enemigo estaba tramando para él. Nosotros no lo sabíamos, lo supimos luego qué pasó. Y que eso pasó en el tiempo, durante la formación, ¿verdad? De tu papá, Dios dio esa palabra. Pero antes de llegar ahí, quiero abundar un poquito en esa etapa de niñez. Porque a veces hay gente que dice, ay, yo no sabía esa vida o Ajá. eso que vivió la pastora. Y la escuela, ser cristiana en esa época, ser una niña cristiana, ¿fue llevadero o sufriste como que la gente como que, la cristiana? No, ¿O fue fíjate, una fue formación? muy buena. Ajá. Y casi siempre en la escuela que era cerquita, se iba hasta a pie, muchos de los niños cristianos eran de la congregación Amén. y convertíamos mucho, que en esa área de ser cristiana no fue bonita. Sí, que de una No, forma u otra tú siempre estuviste arropada de la presencia de Dios en todos tus entornos. exactamente. ¿Tenías aspiraciones de estudios o de alguna aspiración fuera de lo que era la iglesia? Sí, bueno, yo quería estudiar yo quería ser enfermera. Ajá. Cuando chiquita tenía las muñecas con los rotitos con las agujas y luego cambié a ser secretaria y pues gracias al Señor pues me gradué con bachillerato de secretarial, trabajé 31 años Ajá. y luego en el mismo ministerio siendo pastora pues estaba trabajando y pues, lo que estaba aspirando pues gracias al Señor pues Lograste esa meta. Qué logré. bendición. Exacto. Y ahora trabajas también para el Señor Para y sana, pero las Señor. almas Exacto. y las vas procesando. Las vas espiritual, mira qué Amén. cosa. Las vas procesando para el cielo ahora. Qué bendición. Entonces, me decías que tus hermanos también eran envueltos en la iglesia. Sí, Siempre mi papá era músico, teníamos una banda, yo tocaba saxofón, mi hermano saxofón, piano, él tocaba varios instrumentos, el pequeño batería, mi mamá clarinete, había una banda, teníamos una agrupación de casi 20 entre jóvenes y damas. Ajá. ¿Sabe? Que era una familia, ¿verdad? Y teníamos unos lideratos en la Activo. congregación activos total, ¿sabe? Que no vimos como el enemigo se estaba exacto. planificando. Amén. Sí, que dentro de toda esa formación y situación. esas experiencias en Dios que fueron poderosas, que es lo que vamos a entrar ahora que me mencionaste anteriormente, se había dado una palabra de advertencia que ustedes desconocían. ¿Qué pasa? ¿Cómo cambia esa vida bonita del evangelio que estás viviendo? ¿Qué cambia todo? Ok. Yo no tenía hermanas, son dos varones, pues la presidenta de los jóvenes de nuestra congregación, pues para mí era como mi hermana. Y se quedaba en casa, dormía con nosotros, conmigo, salíamos a hacer el trabajo de los jóvenes. Ella también era parte de la agrupación. Y había una confianza bien bonita. Pues un día, un 31 de diciembre, pues nos enteramos que mi papá pues pecó con ella. Se fue de casa. Cuando nos enteramos ahí de cantazo toda esa situación, automáticamente mis hermanos se apartaron. Mi mamá no se apartó, pero se retuvo por el sufrimiento, el bochorno, la pena. Y yo pues estaba en la agrupación. El subdirector de la agrupación pues siguió con la agrupación. Ya no teníamos la banda, solo la agrupación. Y pues era como un bochorno, un dolor, porque, ¿verdad? Mi mejor amiga, cristiana y presidenta de los jóvenes, pasar esta situación, pues eso, pues tenía dolor, pero seguía en la iglesia, pero como no tenía transportación, pues entonces una vez me prestaron un carro y se me quedó sin gasolina. Entonces mi novio me dijo, mira, si tú puedes irte para mi iglesia,
vamos a pedir un traslado y hablamos con los pastores. La cosa es que me mudo a la iglesia y el pastor era tío de mi mamá, o sea, que estábamos en familia. Y hablo con mi mamá. Digo, mira, no me gustaría mudarme de iglesia porque yo amo esa iglesia de los jóvenes, pero no tengo transportación. Cambio de iglesia y empiezo a hablar con mi mamá. Mami, vamos para la iglesia, mami, vamos para la iglesia. Y de unos añitos logramos que ella se levantó y se hizo miembro de la iglesia y caminaba con nosotros para la iglesia. Esta situación seguramente, obviamente, fue un golpe fuerte porque desarticuló la familia, alejó tus hermanos, tu mamá. ¿Y qué te retuvo? ¿Qué te mantuvo? La fe en Dios. Yo creo que, yo digo mucho en la iglesia, que cuando uno tiene un fundamento firme, uno sufre, uno batalla, y como dice la palabra, vienen tormentas, vienen desiertos, pero esa fe de que, ¿verdad?, Dios estuvo con nosotros, aún los mismos padres que me inculcaron, ¿verdad?, el evangelio y ser sostenido, porque fue fuerte. Mi papá cuando se va, el sustento se va. Entonces, en ese momento nosotros vendíamos mantecado, había una guagua de mantecado. Y mi hermano tomó la iniciativa. Y mi hermano guió la guagua y yo me iba a coger, se iba mi mamá y vendíamos mantecado para poder sustentarnos. Pero, ¿sabes? Gracias le doy a Dios, porque a veces yo digo, Señor, fuiste tú totalmente, ¿sabes? Que no permitiste que yo me apartara. Y mis hermanos, vamos para la iglesia. Ellos ¿saben? Ese fue un cantazo muy fuerte para ellos. Sí. Es difícil, seguramente. Seguramente no, es difícil el escenario. Hoy que quizás visitas quizás en tu mente esa escena y quizás a veces vienen a tu memoria y ahora con más madurez, ¿qué fue el descuido? ¿Qué pasó? Porque era una iglesia, era una familia muy activa. Sí. ¿Y cómo el enemigo consiguió colarse de esa manera? Exacto. Yo de momento eso no lo entendía y decía, pero papi tan estricto, porque era bien estricto. Hasta conmigo, amigo, el noviazgo que yo tuve fue bien fuerte, con un cuidado y una cosa, y yo haciendo todo ahí perfecto. O sea, que una yo le dije cuando me fui a casar, mira, ayúdame, necesito para comprar por lo menos los aros. Y yo te he dado ejemplos, ¿sabes? Yo misma le dije, yo te he dado ejemplos de hacer las cosas bien, porque él fue buen padre, pero pues no la veíamos venir, como decimos, ¿verdad? Pasó, nos chocó, porque nunca vimos nada. Fue algo que estamos tan secreto, que cuando todo el mundo se enteró, porque nadie me dijo, mira, pasó esto, nosotros lo sabíamos, nadie. Fue algo de sorpresa. Que en un momento yo decía, Señor, ¿por qué pasó esto? Ella que era mi mejor amiga. Y cristiana y líder de los jóvenes, que había esa confianza, pues, ¿qué pasó, verdad? Pero, pues lo digo, gracias a Dios. Yo le dije, Señor, ayúdame, que yo voy a seguir hacia adelante, que mi mamá, cuando logré que mami se levantara, digo, gloria a Dios, ¿verdad? Y mi hermano, hay uno que hace como para 2 años se reconcilió con el Señor. Y el otro falta, pero yo digo, Señor, como tú me guardaste y cuidaste a mí, mis hijos me los devolviste a los caminos, que mis ojos no se cierren hasta... Amén. Ciertamente, pastora, uno dice, a veces uno encuentra por qué pasan las cosas, pero la realidad es que cuando lo vemos del ámbito espiritual sabemos que el enemigo estaba molesto, porque era una familia fructífera, por la gloria de Dios. Y espiritualmente, porque, ¿sabes? Hacíamos el trabajo, era adoración, el grupo de adoración, estábamos donde quiera, llevábamos las palabras. Pues, ustedes estaban desarticulando el enemigo en esa época de una forma que lo tenían molesto. Y él buscó la manera de ingeniárselas para alejar. Ver tus hermanos alejarse del Señor. ¿Qué pasaba en tu corazón? Sí, eso es bien fuerte, porque tuvieron problemas con uno de ellos pequeños, muchos problemas con el matrimonio. O sea, el problema de que aunque papi la trató siempre bien, porque nunca vimos una discusión, algo, pero eso la marcó a él, que comenzó a beber, y aún a sus relaciones, todo fue un fracaso.
Y aunque el mayor también se apartó y tomó otros caminos, pero fue responsable ¿verdad? En su familia y todo. Y yo siempre oraba al Señor, mis hermanos, que puedan volver, ¿verdad? Nuevamente al Señor. El Señor siempre, ¿verdad? Promete lo que cumple y el enemigo entiendo que fue una trama bien fuerte porque aún mi padre era músico y era maestro de música. Él educaba, enseñaba a los demás. Sí, que era un puente. Sí, era de buena bendición y era un cristiano verdadero, que era todo lo que revelaba. Pues había una puerta que abrió, ¿verdad? Y como le dije al principio, desconocíamos que Dios le había dado una palabra. Luego nos enteramos que el Señor le había dado una palabra por un hermano de la iglesia, que se cuidara porque había una trampa que el enemigo quería tirarle. Sí, que de una forma u otra, si Dios estuvo presente y Dios avisa. Exacto. Sí, eso es para callar las mentes que quizás vinieran, pero ¿por qué? Si servían a Dios, porque Dios permitió que esto pasara. Dios lo alertó, pero entonces él no hizo nada. Si pide ayuda, porque uno no, Dios habla de pruebas, hay momentos que dice de qué forma va a venir el enemigo, ¿verdad? Y cuando hay algo, wow, mira, no la vi venir por esa, pero nosotros no conocíamos la palabra que Dios le había dado. Sí le había dado una alerta. Eso me hace pensar, pastora, que lo importante de no confiarse. A veces uno se confía en las victorias, en las fuerzas, en que va a poder solo. Como el texto que dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y esos factores a veces de pensar de que no, yo trabajo con esto, yo voy a poderlo vencer solo. Cuando tienes una familia que te pudo ayudar. Le hubiera cambiado todo. Pero también al mismo tiempo sabemos que tú estés aquí hoy testificando y toda la trayectoria ministerial, hoy seguramente tú puedes decir, este proceso, aunque difícil, fue necesario. Seguiste enfocada, aunque difícil. Seguramente las primeras salidas ibas sola, llorabas, o dabas el 100% y regresabas llorando. ¿Cómo eran esos momentos? ¿Y cómo sí, siempre yo decía, ay Dios mío, mi familia, mi papá, porque yo sé, verlo con otra familia, porque fue un divorcio, y ver destruido a mis hermanos, y yo, bueno, Señor, hay que servirte, hay que seguir hacia adelante. Y como en ese momento pues ya tenía un novio de pareja, pues él me ayudó también al mudarnos de iglesia, pues el pastor nos ayudó, ¿verdad? Donde gracias al Señor después pues me casé. Amén. Y seguimos entonces, ¿verdad? Ya más enfocado, ¿verdad? Ya como adulto, para lo que Dios nos quería posicionar. Amén, gloria a Dios. Luego de este suceso, ¿verdad? Esta experiencia y Dios te va reubicando, que seguramente entendiste que fue Dios que te movilizó a donde estás hoy. ¿Qué sigue ocurriendo en tu vida? ¿A dónde te llevan esos pasos, pastora? Okay. Pues en esa congregación nos casamos. El Señor nos fue poniendo en gracia, ¿verdad? Fui posicionando, pues fui secretaria de la iglesia por muchos años, presidenta de dama, encargada de los niños. Fueron naciendo los tres hijos, Xiomara la mayor, Eric el segundo y Brian. Y todo bonito porque pues la enseñanza que a mí me dieron es esa misma la seguí. Y mi esposo, en ese caso, él era apartado, amén, pero enfocado en la familia, en el servicio al Señor, y haciendo, ¿verdad?, cada labor que Dios pues nos iba delegando. Quiere decir que entonces en el camino se aparta tu esposo, luego de que se conocen, o ¿cómo? Que si se aparta. ¿Se apartó o era apartado? No, él era apartado cuando nos conocemos, él se reconcilia con Dios, entonces nos hacemos novios. Eso fue otra cosa, ese noviazgo fue algo que algunos cristianos decían, 3 meses le damos porque ese va por los panes y los peces. Ajá. Y aún me criticaron porque los años después un siervo de Dios me dijo, ¿sabe que yo te critiqué? Yo dije, qué error tú vas a hacer, Doris. Yo decía en mi casa, como una joven de su casa se va a casar. Y era que lo estaban viendo de su vida pasada. Ajá. Cuando él viene al Señor, pues transformado y estaba dando testimonio. Y al nosotros casarnos, pues dudaban del matrimonio por la veían el pasado. Por el pasado de él. Pero
tan pronto él se reconcilia, que cuando somos novios ya él está reconciliado. O sea, yo no viví la vida pasada de él, sino se reconcilió y luego pues entonces yo digo, la gente está loco, porque él está dando testimonio. Y cuando nos casamos y vivimos por el mismo barrio, donde nos criamos por allí, y el testimonio de todo el mundo, que la gente tuvo que decir verdaderamente, yo fui uno, el vecino del frente dijo, yo fui uno que dije, 3 meses le doy a ese matrimonio. 3 meses, porque él va por los panes y los peces. Pero Dios tenía otros Pero planes. yo permitió estar juntos 32 años, Gloria a Dios. casados, Un hasta que el propósito. Señor lo... Gloria a Dios. Formas tu familia, vas creciendo, tienes tus hijos, vas creciendo ministerialmente. Obviamente, seguramente era algo que el enemigo no sabe el futuro nuestro, pero sabe cuando hay algo de Dios en cada familia. Así que él va a querer obstaculizar los propósitos. Vas creciendo, tu familia va creciendo. ¿Y qué sigue ocurriendo, pastora? Pues en la iglesia pues fuimos siendo posicionados, ¿verdad? Y mano a mano con los pastores, porque el pastor principal era tío de él y tío de mi mamá. Estábamos como en familia, pero nos ayudaron mucho y veían el potencial que había en él, ¿verdad? Metidos con el Señor, pues él logra llegar a ser copastor de la iglesia y yo secretaria de la iglesia. Gloria a Dios. Secretaria y el copastor. Antes copastor era diácono, de la junta de diáconos, parte, y los hijos, pues, mira, educándolo. A veces cuando él testifica, se acuerda y dice, mi mamá, nuestros padres nos llevaban a los ayunos. O sea, ahora los papás llegan más tarde porque los nenes están durmiendo. Yo me los llevaba a los 3. Y aunque lo acostara en el piso, a que durmieran hasta que nosotros empezáramos el culto o algo, y cambiarlo, porque así, ¿sabes? No vamos para la iglesia, vamos, a ver, llevándolo por la palabra del Señor. Amén. Y cada uno creciendo, siendo bautizado para, ¿verdad? Y pues mi hija canta, a Eric de pequeñito yo le compré una batería porque él cogía los trastes y hacía una batería, entonces, y así inculcándole, ¿verdad? Lo pusimos en colegio de discípulos de Cristo, porque allí también se le da la palabra. Un matrimonio, ¿verdad? De Dios. Amén. De Dios Y ya iba identificando que Dios tenía cosas con tus hijos. Amén. ¿Hablaba Dios de su familia o era que en el mismo crecimiento tú decías, Dios va a hacer algo? O llegó a llegar palabra de Dios directamente a ustedes. Ajá, en sí yo entiendo que el mismo proceso, ajá, al verlo y ellos aprendieron a cantar, el tocar, activarse en la iglesia. Yo tenía una agrupación que se llama agrupación Nacoré de los niños. Ajá. Me gustaba, ese era mi mayor trabajo, anhelo, siempre trabajar con ellos. Hicimos una agrupación y todo muy bien. Todo iba bien. Todo iba bien. Pero de la igual manera que el enemigo sigilosamente atacó en aquel tiempo a través de tu papá, tu familia, y hizo una tormenta momentánea. ¿Qué pasa en tu hogar? Sí, pues nuestra congregación ha pasado una serie de dificultad porque nosotros perdimos 2 pastores, muerte de 2 pastores, el tercero renunció y nosotros, mi esposo era copastor. Entra todo este proceso y el enemigo empezó con la enfermedad de él. Cuando perdimos los pastores y renuncia al copastor y mi esposo es copastor, entendiendo que Dios lo había llamado también pastorear, nosotros nos metimos en ayuno y oración y dijimos, bueno, tú eres copastor, o le dije, yo soy copastor, pero no porque sea copastor voy a seguir dirigiendo a la iglesia. Vamos a orar qué es lo que Dios quiera. Y Dios envió a un profeta que no conocíamos a la congregación y otras siervas de Dios a nuestra casa. Y en nuestra casa él le dice que él iba a pastorear, que no iba a ser fácil, que lo veía él tirando redes y sacándolas llenas, pero que tenía que ponerse los guantes espirituales porque no iba a ser fácil. Pero a todo esto empezamos en el 1990 a pastorear la iglesia. Y cuando empezamos, a la ley de 5 años, él empieza a enfermarse. Pero antes de la enfermedad,
otro varón de Dios nos pide que nosotros hiciéramos los 5 días de la semana oración en nuestro hogar, porque Dios iba a revelar algo. Nosotros obedecimos y los 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viene del culto de la iglesia en la casa de nosotros, con la iglesia. Y al último día Dios habló y le habla y le dice, porque vienen 5 saetas. Las 5 saetas te van a herir, te van a encorvar, pero no te van a tumbar. Y ya la primera salió. Todo estaba bien. Amado, cuando pasó eso, empezó él a enfermarse. Ataques epilépticos, cuando nunca en la vida le había dado. Él chocó varias veces. Estuvo hospitalizado en una ocasión porque se rompió aquí la nariz. Predicando, salía para el baño porque él se daba como cuenta cuando le iban a dar. Ahí, Dios mío, ahí empieza Eric, fue el primero que se apartó. Mi otra hija, Xiomara, se aparta. Empieza todo, o sea, enfermedad de él, los hijos apartados. El chiquito Brian, me recuerdo como hoy que lo íbamos a bautizar. Y estando en la guagua me dijo, no me quiero bautizar. Y yo, ¿qué es esto? ¿Pero cómo tú dices eso? No se bautizó. Se quedó en la guagua y yo digo, ¿qué es esto, Señor? Padre, pero ¿cómo va a hacer? Y ahí para atrás todo, ahí la enfermedad. Salió una semana hospitalizado donde salía bronquitis, neumonía, pulmonía. Al final dijeron hepatitis C. Hepatitis C, pues en su tiempo él tenía unos tatuajes y unas cosas. Y nosotros pastoreando. Pero ya Dios lo había dicho. El Señor dijo, te van a dar los 5, te van a encorvar, pero no te van a tumbar. Wow, poderoso testimonio. ¿Se apartan los hijos a raíz del proceso de salud del pastor? Yo no entiendo, ¿verdad? Si fue todo eso. Pues también el pastorado no es fácil, ¿verdad? A veces los hijos sufren mucho por situaciones, Claro. ¿entiendes? Ahora, Y le hago la pregunta, perdón que le interrumpa, le hago la pregunta en el hecho de que sabes que a veces nosotros, los hijos, vemos situaciones que pasan nuestros padres y si estamos en la iglesia decimos, Dios mío, pero si te sirve, y te da todo, ¿cómo es posible que mi papá se encuentre en esta condición? Y a veces, al no ver una respuesta inmediata de Dios, en la ignorancia de la juventud, uno dice, pues Dios no, si no me escucha, pues no, me alejo. Sí, yo entiendo que es social verlo, porque era fuerte, ¿sabes? Los ataques y darle así de cantazo y los mismos muchachos. Entonces, la parte de la iglesia, pues hay momentos que hay injusticia, ¿verdad? Entonces, uno como pastor, bueno, mira, está el hijo, pero está la iglesia. Entonces, uno está como, ¿qué hago? Pidiendo esa dirección del Señor, ¿verdad? Pero cuando todo este proceso, que los 3 estaban apartados, que mi esposo estaba enfermo, yo estaba trabajando secularmente, la iglesia, por un lado, yo guiaba, todavía yo la hago a la iglesia, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo seguirlo? Y ahí fue que una palabra, Dios me habló, te he dicho, porque me lo había dicho, los traeré a los 3. Porque yo decía, Señor, yo me alegro cuando se convierten, yo me alegro, qué alegría cuando se reconcilian, y mi mente va, ¿y tus hijos? Así que previo a esa palabra que Dios te dio, tú tenías esa lucha mental. Sí, yo digo, y mis hijos, y yo me gozo, qué bueno, pero ¿y mis hijos? Entonces ahí digo, te los traeré a los 3. Y hermano Miguel, yo lo veía para atrás más, porque era cuando Eric se endemoniaba más y venía más borracho. Y en una ocasión yo me desesperé y yo le dije, yo no sé cómo tú haces esas cosas, yo creo que tú no, como que tú no eres mi hijo, yo no, viéndote así. Y él entendió y dijo, ¿qué? Que yo no soy tu hijo. Y yo digo, ay Dios mío, tú entendiste, tú dijiste que yo no soy tu hijo. No, que tú actúas, ¿por qué tú haces eso? Déjame vivir la vida loca. ¿Sabes? Yo tenía un controlazo con él. Mira, y esto y todo otro. Y él, la vida loca, bebiendo, se amanecía. Me buscaron una vez a las 3 de la mañana que chocó el estallido de milagro. El policía me dijo a mí, mira, estos muchachos están vivos de milagro. Dios los cuidó. Y yo, Eri, busca de Dios. Busca de Dios. A él lo iban a matar, hermano. A él fueron a mi casa.
Y mi pastor, el esposo mío, le dijo, por encima del cadáver tú tocas a mi hijo. Y yo adentro en mi casa, cuando yo salgo, que vi un montón de carros, ¿qué pasó aquí? Y yo, Eri, donde quiera que te meten, no te lleva a tu hermano. Y el otro lo cogía, no coge el carro de tu hermano. Y yo, Dios mío, me los matan a los dos. Y que se fue una tormenta que llegó a tu casa. Yo le decía, busca de Dios. Como bien decía, Dios habló de esos ataques que iban a venir a tus hijos. Sí, por eso. Yo le decía, a tu esposo. Fue la enfermedad de él, los hijos, los 3 apartados, mi hija vivía en Estados Unidos. Y yo, ay, Dios mío, Señor, pero pues cada vez que me daba, yo, Señor, tú dijiste que lo iba a traer a los 3. Así que me dediqué, de verdad, bueno, con Dios. Porque si uno mira el problema y el proceso, se detiene. Claro. ¿Qué hice? Pues ayunar, como yo le digo a la iglesia, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Amén. Ayunar, diciéndole busquen de Dios, ¿verdad? No deje de hacer las cosas de Dios para atenderlo, porque mientras yo hacía las cosas de Dios, yo sé que Dios estaba obrando en ello. Y es importante eso que traes, porque la gente que seguramente nos está escuchando y está viendo el testimonio y le estás hablando de una realidad, no está hablando una superheroína. Sí dudó, sí lloró, sí cuestionó, seguramente en su humanidad, pero una palabra te sostenía. Obviamente no es fácil ver a un esposo, su salud deteriorándose, porque uno piensa, Dios mío, tú nos llamaste a esto, y ver unos hijos que se alejan, que se expresan así, déjame vivir. Sí, decía, y después una me dijo, déjame vivir la vida loca. Y yo, muchacho, y algo bien importante, cuando nos instalan como pastor en 1990, en octubre, yo no quería ser pastora. Yo me consideraba la esposa del pastor. Había gente que decía, pastora, y yo soy la esposa del pastor. Y yo veía, ¿sabes? Como cogimos a la iglesia en un modo, después luego te digo, yo tenía un miedo. Yo le decía, que no pasará a nosotros. ¿Por qué? 2 pérdidas de 2 pastores a ley de 1 año. Muere uno, a ley de, muere el otro que estaba pastoreando. El tercero a ley de 1 año y renuncia. Y entramos nosotros en el 1990. Yo digo, ¿qué no va a pasar a nosotros? En la mentalidad, porque todo el que pastorea aquí, hablándolo de esta manera, se muere. Yo decía, ay Dios mío, y todo lo que pasaba, ¿verdad? En la iglesia, que me lo decía, mira, vamos a decir, yo iba para atrás de hermano, yo decía, yo no quiero ser esto no me gusta, y esto, yo con Dios, Señor, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y yo le decía, déjame a mí los niños, yo encargo con los niños, pero yo no quería predicar, yo no predicaba, no. El altar yo le decía, eso es tuyo, cárgate. Y yo con los niños, y orando, Señor. Pues como le dijo ahorita, a veces habían injusticias que uno como pastores recibe, porque a veces las ovejas hablan de un pastor, pero olvidan que su esposa está al lado, que el banco de atrás está los hijos. Como tú dices ahorita, hay cosas que pasamos que yo le decía a ellos, repite, no hables nunca. Y algo que me impactó, porque una vez en una transmisión oí a mi hijo, que nunca él me había dicho eso, que él estaba contento porque él nos escuchó a nosotros como padres hablar de una oveja. ¿Entiendes? O sea, que no les cargamos lo que ellos vieron en el sufrimiento, lo vieron ellos, pero no que nosotros dijéramos pasó esto, no pasó esto, no, porque eso no se hablaba, ¿entiendes? Porque para qué dañarle la mente y el corazón. Marcan los hijos, porque tú traes una conversación ahí. Estoy loco que aquella ovejita se vaya ya. Estoy loco que es mucha candela. No traer eso a la casa ayuda a que el desarrollo no sea difícil, porque ser hijo de pastor, tengo muchos amigos que son hijos de pastor y no es fácil. Sí. Un porcentaje lamentable, a veces alto, que algunos se retienen por los procesos hasta que luego van entendiendo que lo que significa el llamado pastoral, que no es que te abandono, es que hay que hacer un balance. Sí, exacto, están los hijos, está el esposo y la esposa, el salir. Y pues, casi siempre al principio uno falla porque a uno no le enseñaron cómo decir esto es así. No hay libreto. Exacto. Tú lo vas creando mientras vas. ¿Entiendes? Entonces, hay un privilegio cuando la gente estudia la palabra y se envía al instituto y espera tiempo. Y, ay, qué chévere. Pero cuando Dios te llama ahí, yo hice un instituto en mi iglesia. Yo lo abría, me reuní con personas que me ayudaron, lo inscribí, hice todo. Y quién sabe, de los primeros estudiantes, yo.
Y aprendí la palabra y me puse y después estuvimos desde el 2001 hasta 2020 en la pandemia. Que cerramos por toda esa situación. Pero yo tengo que meterme en esto. Y algo bien impactante era que yo, en unas que yo lloraba a Dios, yo le decía, Señor, esto es demasiado. Y hubo una ocasión que una profeta de Dios vino donde mí y Dios lo hizo de ungirme, ¿sabes? Fue como algo bien espiritual. Le decía, te cambio las zapatillas, te pongo anillo, un compromiso, te cambio la vestidura, te capacito. Y yo decía, ay, Dios mío, Señor. Pues en una llorando así, como pataleando espiritual, como dice, yo le decía, ay, Señor, esta situación es tan difícil. Señor me abochornó un día. Yo me sentaba atrás y vino un predicador y bajo del altar, fue a donde mí. Me cogió por el brazo, así con la mano, y me subió otra escalerita del altar. Y cuando viene al altar, dice, porque aquí es que te quiero. Y yo lo miré y bajé la cabeza. Y mi esposo, te lo tengo dicho, vente conmigo acá, que si es. Pues los dos estábamos pastoreando, pero yo rehusaba. Yo decía, tú eres pastor, no. Yo, ¿qué ocurre, pastora, que usted vence ese miedo y entiende este es el llamado de Dios? ¿Cómo sales de esa zona de que no, pues, yo soy la esposa? Cuando Dios me hizo eso, pues entonces yo lloré y oraba y decía, Señor, cambia mi carácter, porque yo lo que veo y escucho me afecta. Lloro y hubo varias veces que yo dije, no voy más. Y me quedaba y el pastor se iba. Y en una ocasión que la iglesia se ríe cuando yo digo esto, porque en una ocasión me vi tan desesperada, y yo me quisiera hasta morir. Y mi esposo me dijo, pues muérete. Y eso como contestación, como que, bueno, ¿qué pasa? Despierta. Reacciona. Y yo, Señor, ya que pues está bien, cambia mi carácter, que yo lo que oiga, lo que vea, aunque llore, digo, hermano, y viene un predicador, yo paso al frente, no me habla nada, la esposa se para, y cuando me pone la mano, lo único que me dice, mi sierva, cambiaré tu carácter. Yo dije, él me escuchó, pues lo que yo le decía. Y yo dije, pues nada. Y ahí Dios hizo. Comienzo. Ok. ¿Y qué Dios permitió? Yo digo también, cuando él enfermó, pues era un poco costoso para mi plan médico no lo cubría. Y él decide irse a Estados Unidos. Ahí, como quien dice, estoy sola en la iglesia, la junta, y él me dice, tú te vas a quedar. Yo voy a estar con mami allá en tratamiento, pero en la iglesia, pues tú estás ahí. Que fue un medio de yo decir, ok, voy para adelante. Y él tiene que salir, porque si él se queda, yo después entendí eso. Si él se queda, yo no iba a tomar la batuta porque él estaba. Cuando él dice, yo me tengo que ir para el tratamiento. Y él se fue y pego yo entonces a reestructurarme y a seguir echando para adelante, ¿verdad? Y la enfermedad de él estuvo un año allá. Y viajaba, volvió otra vez. Y después el nivel de lo de el hígado se mantuvo aguantadito y él regresó. Cuando ya él regresa, pues seguimos los dos, o sea, siempre hemos seguido pastoreando y todo, pero entonces después entra con una asma bien fuerte y muchas veces en el hospital y ahí ya gracias a Dios ya Eri se había reconciliado, mi hija se había reconciliado, Brian no se había reconciliado cuando él murió. Y él empezó a enfermar y yo llevaba 31 años y en una yo digo, Dios mío, yo voy a tener que dejar el trabajo. Señor, ¿cómo lo hago? Me encantaba mi trabajo, yo quería trabajar y tenía todo organizado de trabajar la iglesia, pero ya estaba joradita, él enfermo, la cita, y hablo con él, me retiro y yo me voy por cosas de llevarte a la cita y todo. Ese octubre de 2011, el Señor tenía una campaña pastoral y el Señor me habla y me baja del altar, la que me ministró, la profeta me dijo, baja del altar que quiero darte una palabra. Y la palabra era, mi sierva, vas a pasar por un proceso difícil, pero recuerda que yo voy a estar contigo y rebeldecerás. Yo estaré contigo, ¿verdad? Eso fue un mes antes. Luego, en noviembre, yo siempre hacía retiro los miércoles y cuando yo estoy haciendo el programa, yo oigo la voz del Señor, del Espíritu Santo, que me dice, viernes retiro. Y yo estoy escribiendo y yo misma me digo, si yo pongo miércoles y los hermanos casi no vienen, van a venir viernes. Y la voz me dijo, viernes retiro.
Y yo, Dori, cállate, viernes retiro. Fui miércoles y fui viernes, solamente 2 hermanas y yo fuimos, oramos, y a las 11 de la mañana una sierva de Dios se levanta y me habla, palabra igual que la anterior. Un proceso, tiempo difícil, pero recuerda, yo estaré contigo. Y ese día, en la noche a las 9, mi esposo falleció. En la casa, en un paro respiratorio. Ya un mes antes me había dicho, y el mismo día cuando me dijo retiro, era que yo necesitaba ese día estar allí en la iglesia. Esa noche teníamos una salida, y él me dice, no voy para la salida, excusa con la pastora, pues tengo asma, me voy a dar una terapia. Y yo me fui. Y allá yo estaba cantando el himno que dice, tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir al Señor. Y yo me lo gocé y me lo disfruté, amado. Mientras yo estaba cantando, él estaba falleciendo en casa. Cuando yo terminé de cantar, que me senté al lado de la pastora, ella me cogió la mano. Mira, ¿qué? Te tienes que ir. Yo, ¿para dónde tú me estás botando? Yo no voy de chiste. ¿Qué te pasa, pastora? No, mira, que Jorge se puso malo. Para que te vayas, vete, porque ya los hermanos están en la guagua. Mientras estaba procesando eso, entró una llamada. Sí, mientras tú estabas adorando, los hermanos reciben una noticia. Yo me encomiendo aquí, te estoy adorando a ti. De ese proceso estaba ya, los hermanos sabían, se prepararon para irse. Él había muerto en casa, en la silla de descanso. Y cuando llego yo a casa, está la policía, está la policía, la emergencia, ambulancia llena la casa. Y yo, esto no es que esté malo. Y ahí, pues, yo dije, wow, Señor, en noviembre 18 de 2011. Brian todavía no había reconciliado con el Señor, fue unas batallas ahí, él siempre se acercó mucho a su hermano, pues él lo ayudó un montón. Amén. Hasta que al año, pues entonces se reconcilió con el Señor. Y siempre él dice, él lloraba, decía, ay, que papi no me vio predicando. Papi te vio porque según nos decían los 2, los 3 los traeré. Entonces, él murió con la promesa. Amén. De que descansó en la promesa. ¿Verdad? Exacto, descansó en la promesa. Y lo hemos visto, y mira qué lindo, ¿verdad? Él se casó, no podía tener hijos, y ya nació la nena, ahora tiene un bebé de 4 meses. Próximamente la gente va a escuchar en el testimonio que sale la próxima semana. ¿Verdad? Y escucharán también esa parte poderosa del testimonio. Y eso fue, es que Dios ha sido tremendo, ¿sabes? Maravilloso, no podían tener hijos, habían perdido 2 embarazos. Y Dios permitió, igual que Eric y Yanira, ellos no podían tener hijos. El doctor le dijo que tenían que ponerse en tratamiento. La nena cumplió esta semana 10 añitos. ¿Sabes qué? Yo he visto a Dios, ¿sabes? Yo les testifico, yo, mira, qué bueno es creer a Dios cuando hay un fundamento. Mira, uno sufre, pasan situaciones, pero no, contra todo pronóstico, vamos para adelante, ¿verdad? Glorificando al Señor. Y algo que yo le estaba diciendo ahorita a mi nieta, en el día de ayer yo fui a un retiro, porque a veces uno dice, Señor, ¿hasta cuándo, verdad, estaremos haciendo tu voluntad? Tú me dices, Señor, cuando sea yo arranco y que sea el tiempo tuyo. Y precisamente ayer fui a un retiro, a otra congregación, uno se sienta ahí gozándose todo, del principio hasta el final. Y la palabra que pasé al frente, primero, un texto que a mí Dios me lo mandó a decir, fue de Ezequiel 3:9. Y el Señor me dijo, mira, porque de muchos que habían, ¿sabes? Muchos preparados, yo fui quien te escogí. Y aunque has sufrido, has batallado, yo he estado contigo. Y ¿sabes qué? Largo camino te resta. Y yo, ok, Señor. Todavía hay que guiar la guagua. Todavía hay que guiar la guagua. Todavía hay que... Qué poderoso, pastora. Y le digo una cosa, es un viaje que he estado escuchando desde su formación hasta el día de hoy, lleno de experiencias impactantes, como el enemigo trató desde un principio tronchar su familia ministerialmente, a nivel personal, pero usted se mantuvo en su etapa de juvenil y luego, ¿verdad? Va creciendo, inclusive cuando viene
a la relación que Dios le pone a su lado, cómo el enemigo quizás trató de sembrar dudas, porque seguramente uno, aunque se mantiene firme, de momento dice, estaré escogiendo bien, porque Dios mío, la gente lo que está diciendo, pero sí, y luego esta etapa que de momento, en un momento también bien importante ministerial, sus hijos se apartan y es un golpe difícil porque uno tiene sueños y aspiraciones porque usted lo vivió, tuvo una familia ministerial, agrupación y a lo mejor era ese anhelo también, ese mismo, y viene y pasa ese momento, se me apartan todos los hijos. Pero algo que me llama mucho la atención es que la voz de Dios nunca faltó, pastora. Que sí, estoy seguro que una de las cosas que usted puede decir, si algo puedo, ¿verdad?, dar gracias a usted, es que en medio de todos los procesos la voz de Dios nunca faltó. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Y aún en momentos que tú dices, ay, ¿dónde está el Señor? Silencio, el Señor viene. ¿Qué te pasa? Yo estoy aquí. Yo te dije. ¿Verdad? Yo te lo dije. Y cuando más tú piensas, no, en una ocasión decía, Señor, necesito un abrazo, necesito un abrazo. Yo estaba en el altar y viene un hermano y subió al altar. Y entonces yo bromeaba con él porque él tiene una mano grandota, grandota, grandota. Y me puso la mano así, ya sentí así presión. Y yo, Señor, mira a la pastora. Y sigue orando, y sigue orando, y sigue orando. Y yo, ay, gracias. Pues yo estaba pidiendo eso, como que vinieran a orar. Y me hizo así, ajá. Y después otra hermana me dice, estoy abochornada. Yo, que porque Dios me había puesto que subiera y te abrazara y te orara. Y no lo hice, pues, pero como era Dios lo que me estaba escuchando. Amén. Mira, tú no te levantaste, pero Dios te levantó al hermano. Y como quiera ahora para bien, porque ella te está confirmando que él te escuchó. Exacto. Lo que pasa es que ella no obedeció, pero Dios te dijo, ¿sabes qué? Sí te iba a abrazar, lo que pasa es que aquella muchacha le dio miedo. Sí, pero respondió el Señor. Una cosa, y tanto espiritual como material. Amén. Porque Eri fue uno que cuando él se reconcilió decía, mami, va en detallito, porque no hay tanto chavo. Yo le decía al Señor, yo necesito tanto. Yo le decía, y cuando alguien me daba una ofrenda de tanto, y yo le decía, Eri, que yo te dije, mami, tanto, mira esto. Mami, es que Dios es que suple. Bueno, en una ocasión a mí me encantaba beber leche. Y el Señor me habló que el Señor decía, yo toco a gente que te toquen hasta 1 litro de leche. Detalles Amén. tan íntimos de uno que dice, Dios mío, tú Dios tienes cuidado. Pastora, ya casi cerrando, hay mucha gente que posiblemente dice, pero no, esto no se trata de que era la hija especial de Dios. Siempre hay una clave importante que ahora usted puede decir y quizás pasarle como un consejo a los que nos escuchan. Porque era Dios de esa manera detallista. Es que, ¿qué escogías hacer tú en tus tormentas que hacía que Dios respondiera? Orar, ¿verdad? Hablar con él, porque hay gente que a veces tiene tanto problema y coge un teléfono y engancha a hablarlo, decirle a todo el mundo, ay, me estoy pasando esto. ¿De qué vale llorar a quien no tiene que llorar? Es Dios. Ir a la presencia del Señor. Yo entiendo que todo el proceso lo pude pasar porque me agarré de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque pues hubo un momento que tenía que irme retirar 3 días a la iglesia, me voy, porque no podía, había que pedir una conexión, estar conectado con el Señor, ¿verdad? Y clamarle, Dios es el que ve, sus ojos atallan toda la tierra, pero un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar el Señor, ¿verdad? Amén. Y sobre todo, pedirle y actuar, porque no es pedirle y esperar que Dios conteste para entonces tú levantarte y trabajar. No, hay que caminar, como el Señor le decía al pueblo de Israel, ¿verdad? Que le pedían comida, agua y todo a Moisés. Él decía, dile a mi pueblo que marche, porque en la marcha es que entonces vemos la mano de Dios obrando, ¿verdad? De una manera especial. Y yo vi a Dios en mis pruebas, en mis tormentos. Mi papá murió de cáncer y mi papá lo cuidamos muy bien. Y yo pude perdonar porque esa fue otra área. Que yo dije una vez, yo pregunté, yo soy normal. Porque yo no tenía rencor en contra de mi amiga. Y yo decía, ella destruyó mi hogar, se llevó a mi papá. Pero yo decía, Señor, no tengo odio. Nunca, hermano. Nunca. Sí, dolor. Claro.
Pero yo decía, no tengo odio. Y cuando ellos se casaron, y después yo tuve mis hijos, yo fui a la casa de ellos. Yo iba a ver a mi padre y la saludaba. Y yo tuve una tía que ella murió y me reclamaba y me decía, ¿cómo tú te atreves a ir a la casa de tu padre con lo que le hizo a tu madre? Sí, que la expectativa de la gente es que tú seas rencorosa, rebelde, que le hagas la guerra, la vida imposible. ¿Sí? Pero esa semilla no estaba en ti. No, por ella murió tu mamá. Y yo, ¿cómo tú dices que por ella murió mi mamá? O sea, mira, yo tuve que orar a Dios por el sentimiento que mi mamá murió a 48 años, no joven. Y yo lloraba cuando oía el nombre de Gloria. Y yo lloré y lloré. Decía, yo quítame esto, que esto no es normal. Porque ella está salva. Yo no puedo hacer esto. Y cuando ella me dijo, yo pude decir a mi tía, ¿y qué evangelio estaremos predicando? Que yo la odio, que yo no vaya a la casa. Ellos pecaron contra Dios. Dios los perdona. Allá ellos con Dios. Mi área es perdonarlo. Y aun cuando mi papá tuvo con cáncer, que ya iba a morir, yo misma le dije, papi, en lo que si yo te haya hecho, perdona. Él me dijo, que tú me pides perdón a mí. Nunca me pidas. Perdóname tú a mí. Perdóname por lo que le hice a ustedes. Por dejarlo, yo, papi, tranquilo, todo está bien. Todo está bien. ¿Sabes qué? Yo digo que cuando Dios separa a uno, pues es algo como especial que tú dices, Dios mío, porque hay lucha y batalla, pero no te voy a dejar. Mira, llévame. Cuando tú creas que voy a desfallecer, llévame. Porque, ¿para qué estar tantos años al final perderse? Es un cuento de bobo, como dice uno. Así mismo, pastora, gracias. Qué poderoso testimonio. Y sé que es un libro de experiencia la que usted ha vivido y ha visto el fruto, y sé que seguirá viendo el fruto prontamente de sus hermanos, Amén. del resto de tu familia que falte, porque es una promesa de Dios. Pero algo poderoso que has dicho en este relato y testimonio ha sido que corriste a Dios en oración y en búsqueda en los momentos más difíciles, cuando llegaron la tormenta. Y eso es lo que le decimos a los que nos escuchan. Corre a sus pies. Corre a Jesús. Amén. Llegó una tormenta, anunciada o repentina. Corre al Señor. Él es el que va a cambiar la historia por completo, y verás que de esa tormenta hará Dios algo poderoso, como escuchábamos el testimonio de la pastora. Si fueras a cerrar, pastora, para un consejo a alguien que está quizás atravesando el comienzo de una tormenta, ¿qué verso de la Biblia, o qué texto, o qué palabra le puedes dar para que siga adelante? Amén. En Apocalipsis la palabra dice, enjugará Dios toda lágrima que sale de vuestros ojos, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Uno carga con una promesa. Fue lo que me sostuvo a mí. Había una promesa que mis hijos iban a venir, y aunque yo veía todo lo contrario, el justo por la fe vivirá. El evangelio se vive por fe, y fe es creer aunque no veas lo que se te está diciendo, porque lo que sale de la boca de Dios se cumple, y la palabra es fiel y verdadera. Amén. Ella es espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma. Pero aquí hay que orar, hay que leer la palabra. No podemos vivir una vida de un cristiano wichi-wachi. A Dios hay que buscarlo, hay que creer. Amén. Y cuando reconocer si estamos mal, si estamos débiles, Señor, ¿qué dice la Biblia? Yo tengo unos textos clave, claman los justos, Jehová los oye y los libra de todos los temores. Qué lindo cuando dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y se inclinó, que Dios se inclina a nosotros. No, si tienes hijos apartados, amén, déjaselo al Señor, pero tú no dejes al Señor. Es agarrar, ¿verdad?, esa mano poderosa de Dios, agarrarnos del Señor. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Los ojos de Dios atarayan toda la tierra, y yo sé que toda palabra que ha salido de la boca de Dios se va a cumplir. Y si podemos, nadie aquí es super gay ni Superman, no. Aquí es el humillarnos a Dios, ¿verdad? Dios sana la tierra, como dice en Crónica, y sana todo. Y perdonar, ¿verdad? Porque hay que amar a nuestros enemigos. Amén. Y el enemigo es Satanás,
que se levanta como río, pero Jehová Dios levanta bandera de victoria. Declárate victorioso, pero créele y camina, no detenernos, porque aquel que se detiene, somos presa fácil del enemigo. Aunque tu paso sea lento, pero que sea preciso. Y llegará, ¿verdad?, a donde Dios quiere que cada uno de nosotros llegue. Gracias, pastora, de todo corazón. Una bendición tenerle aquí. Y, ¿verdad? Creemos que Dios seguirá haciendo cosas poderosas. Como ya Él le dijo, algo camino de resto. Amén. En la iglesia, y en la guagua, y ¿verdad? En todas las funciones que Dios ha puesto en usted. Amén. Así que gracias. Dios les bendiga de manera especial a los que nos escuchan a través de esta edición. Esto es una edición más de Dios me hizo libre, por aquí, por Maranata 911 TV.